Paz de Cristo, hermanos, una vez más, bienvenidos. Nos estamos gozando con estos cantos apostólicos. Yo no sé usted, pero mi corazón se goza, se llena de alegría al escuchar estos cantos de nuestros pioneros. Qué hermosos mensajes, ¿verdad? Tienen estos cantos. Yo creo que como cantos apostólicos no hay uno. Y nos gozamos en esta tarde y nos da gusto de venir hasta la privacidad de su casa. Gracias por abrir sus hogares, gracias por sintonizarnos en esta tarde y en esta noche. Queremos seguirnos gozando en el Señor. Y hermanos, quisiera antes de meternos a la escritura, ir a la palabra de Dios, a leer un salmo para que la palabra venga a nuestro corazón y luego vamos a orar para buscar la presencia de Dios. Así que hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 103. Voy a leer del versículo 13 hasta el final y dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba de sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlas por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, y vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria sea al Señor, hermano. Los invito a que vayamos a la presencia del Señor. Vamos a descansar en estos momentos en la presencia de Dios. Levante sus manos ahí donde están, o incline su rostro si va manejando, o si va manejando, no cierre sus ojos, perdón. Siga adelante, solo ore con nosotros. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque estamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos tu presencia, reconocemos que aquí estás, Señor. Tu palabra nos asegura que así estás con nosotros cada momento, cada día, cada segundo, Señor. Solamente hoy queremos venir ante tu presencia a decirte que te amamos. No tenemos palabras elocuentes, no tenemos palabras grandes que podamos decirte de lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros, pero con sencillez de corazón y palabras sencillas queremos decirte que te amamos, te adoramos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias por estos momentos que vamos a pasar juntos contigo. Te pedimos que abras nuestro corazón, que quites el pesar de la circunstancia de la vida o cualquier cosa que estemos pasando, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. Queremos que te muevas en cada corazón, en cada mente, Señor, y que tu espíritu lleve tu palabra a lo más profundo de nuestro ser, para que ahí, Señor, tú asientes tu trono en cada corazón, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a aquel que está enfermo, que lo sanes, Señor, en estos momentos. Aquel que necesita un toque especial tuyo, Señor, tócalo ahora, Dios mío, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Señor, te damos la bienvenida, te damos la gloria y te damos la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Una vez más, bienvenidos mis hermanos a esta emisión y vamos a seguir hablando sobre el ministerio de oración. Hemos aprendido mucho en las últimas semanas de la fe y sí que vamos a aplicar otro nivel. Ahora vamos a añadir al nivel de la oración. Nuestro pastor David Jiménez, perdón, nuestro hermano David, uh, le intituló a estas clases discipulado,
o una academia de discipulado, crecer. ¿Y por qué crecer? Porque estamos creciendo. Hemos aprendido de la fe, ahora vamos a aprender sobre la oración. Y en esta tarde quisiera comenzar diciendo o leyendo algo de aquel escritor Charles Spurgeon, un escritor muy famoso, y traducí este pedacito de lo que es la oración y lo voy a compartir con ustedes. Y dice así, de esta manera: debemos recordar que el objetivo de la oración es el oído de Dios. Su pronunciación puede haber encendido el sentimiento devocional en nuestras mentes. Su escucha puede haber reconfortado y fortalecido los corazones de aquellos con los que oramos. Pero si la oración no ha ganado el corazón de Dios, ha fallado en su propósito esencial. Esto lo escribió Charles Spurgeon y su servidor lo tradujo. Hermanos, qué verdad, ¿verdad? Qué tan cierta, qué realidad o qué verdad es la oración. Y en esta tarde vamos a añadir al nivel que comenzamos la semana pasada, en la introducción. Ahora vamos al primer principio que aprendimos de los varios principios que vamos a añadir a este. Y esto es que la eficacia de la oración requiere una relación personal. Y nuestro versículo base o la escritura base va a ser Romanos capítulo 8, verso 14 y 17, y dice lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a meternos a esta lección. La eficacia de la oración requiere una relación personal. Pero antes de seguir, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera comenzar con esta pregunta. Y quiero que se la haga. Quiero que realmente coopere conmigo, porque vamos a hacer unos ejercicios, unas reflexiones que necesito que usted también lo haga conmigo allá en su casa. Y esa es la pregunta: ¿qué te da derecho a orar? Déjeme repito, ¿qué te da derecho a orar? Y déjeme decirle que el estar seguro de la respuesta a esa pregunta en su propio corazón y en su propia mente es esencial si quiere tener una vida de oración efectiva. Ahora, déjeme también le leo lo que traduje de un escritor que es uno de mis escritores favoritos, y él escribe el propósito de la oración y dice de lo siguiente: la oración es el vehículo por el cual se supone que estás en comunión con el Dios invisible. Es el medio a través del cual su espíritu está destinado a afectar y ser afectado por la voluntad y el propósito del Creador divino. Ahora, ese es el propósito de la oración, conforme a este escritor, y estamos de acuerdo, porque es verdad. Sin embargo, la pregunta que hice: ¿en qué se basa el derecho a orar? ¿Qué te da el derecho a orar a ti? ¿Qué nos da el derecho como iglesia a orar? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Sí, porque Dios originalmente nos dio este derecho en virtud a nuestra relación con Él y nuestro propósito de ejercer dominio sobre toda la tierra. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, 26, cuando el Señor dijo que nosotros tenemos el dominio. Pero, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como usted ya sabe, nuestra relación con Dios se rompió. Entonces, nuestra autoridad de dominio fue perdida por nuestros primeros ancestros.
Y Satanás usurpó el dominio nuestro, que Dios le había dado al hombre, y él se convirtió en el Dios de este mundo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Pero, ¿qué es lo que pasó con la gente? ¿En dónde dejó todo esto la gente? ¿Qué pasó? Bueno, la gente con la relación con Dios quedó fuera de la comunión con Dios. Ah, ¿Qué pasó con el propósito de la oración? Bueno, vinieron a quedar alejados de Él. Y los planes que Dios tenía para el hombre no pudieron ejercerse en ese momento. Pero recuérdese que las promesas de Dios y los planes de Dios son eternos. Así que eso regresó con nosotros. Pero cuando Cristo vino. Entonces, ¿qué pasó con la gente? ¿Cómo se sentía la gente después que cayó de la gracia de Dios? Bueno, se sentían primero aislados de Dios. Segundo, no estaban seguros en dónde estaban con Dios. No sabían si Dios los amaba o estaban enojados con ellos. No sabían lo que Dios quería hacer en ellos y por medio de ellos. Así que perdieron su sentido de propósito. Y recuérdese usted antes que viniera usted al Señor, que no nos sentíamos así de esa forma. Nos sentíamos como que estábamos aislados de Dios, que no estábamos seguros en nuestra posición con Dios. No realmente sabíamos si Dios quería hacer algo conmigo, si Dios nos amaba o qué quería hacer Dios a través de nosotros. Y nos sentíamos sin propósito. No sabíamos quién éramos, a dónde vamos, por qué estoy aquí. Esas preguntas nos las preguntábamos, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ahora en este día Dios quiere darte una nueva visión sobre la oración. Una que refleje sus propósitos eternos. Una que refleje la redención, así como la creación. Bueno, lo que pasó es que la restauración de la humanidad tuvo que tomar lugar porque fue el propósito de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios prometió que la semilla de la mujer iba a quebrar la cabeza del enemigo. Así que la restauración de la humanidad habría sido imposible si no fuera por Cristo. Ese eterno plan de Dios para la humanidad fue posible gracias a que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Y solo a través de Cristo, fíjese, somos restaurados a nuestro propósito con Dios y solo a través de Cristo tenemos el derecho a orar con autoridad. Ahora, si la oración va a ser significativa para nosotros, para ti, para tu familia, para la gente que está a nuestro alrededor, aún en los grupos de oración, entonces debemos de ayudar y debemos nosotros primeramente comprender y ayudar a otros a entender que la eficacia de la oración requiere una relación personal. Y déjeme añadir unos puntos. Y cuando me dirijo a una relación personal, quiere decir que es más que asistir a una reunión. Es más que reunirnos. Es conectar con nuestro Padre Celestial. Eso es el enfoque. Es más que un evento o una actividad o un programa. Es llegar a la presencia del Dios Todopoderoso, de aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, dice su palabra. Es más que una disciplina espiritual. Es comunicarse con un Dios vivo y personal. Así que en este día les voy a hablar de estas tres cosas. El conectarnos al entrar a su presencia y comunicarnos con Él. Estas tres cosas vamos a aprender al día de hoy. Ahora, recuérdese allá en Lucas capítulo 11, cuando los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, ¿verdad? Y lo que les dijo Él quizás los sorprendió a ellos, porque les dijo, cuando oréis. Implica que Dios espera que todos oremos, que es un deber de nosotros orar, de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Es no solamente deber, nuestra obligación de orar, es nuestro propósito de orar. Sin embargo,
Cristo no se enfocó en el deber. Y muchas veces de nosotros, bueno, al menos yo, ¿verdad? Como predicador digo, hermanos, ¿por qué no viene? Y se frustra uno porque miramos que las personas no responden y les decimos, es tu obligación, es deber tuyo orar, es deber que vengas a la oración. Pero el Señor nunca se enfocó en el deber. Sí es deber, eso lo sabemos todos. Pero lo que Él se enfocó y les dijo de esta forma para que ellos entendieran la importancia de la oración. Y Él dijo, Padre nuestro. Recuerda, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús empezó a enseñar la naturaleza personal y íntima que hay en la oración con Dios. Eso fue lo que Él se enfocó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a que cuando nosotros empezamos nuestros altares en casa o aquellos que dirigimos grupos de oración en nuestras oraciones o tu esfuerzo, no tienen que realmente, tenemos que empujar esto, sino es sobre la relación con Dios, no solo las peticiones de oración o necesidades, porque a veces esos son palabras superficiales, sin un sentido, porque cuando no hay conexión, no hay un sentido, con la misma, con la misma atracción principal. Dios es o y debe de ser siempre el núcleo o el centro y la atracción principal de por qué tenemos que orar. Y cuando nosotros nos enfocamos en esa relación con Él, entonces no tenemos que hacer trucos, no tenemos que torcer brazos para que otras personas, tu familia, tus hijos, tu esposa o tu esposo o tu grupo venga contigo a orar. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle que no hay nada malo en tener reuniones de oración. Es más, tenemos que orar y tiene un propósito la oración corporal. Pero no hay nada malo con eso. No hay nada malo en desarrollar programas para seguir y fomentar la disciplina de la oración. Estas, sin embargo, no son, son solamente herramientas. Son medios para ayudarnos a orar. Son medios para ayudarnos a ejercer esa disciplina y practicar esa disciplina de oración, pero no son el fin. Más bien, son para llevar a la conexión con Dios. Eso es la herramienta o el conducto o los canales, si se puede decir así, para conectarnos con Dios y vivir en su presencia y hablar con Él y tener comunión con Él, tener coinonía con Él. Pero todos estos elementos que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con una relación personal con nuestro Dios. Así que, hermanos, les pido y les motivo que motivemos a los hermanos, a nuestra familia, a que las reuniones simplemente reúnen a la gente. Hay que enfatizar la comunión, no solamente el congregarnos, sino primordial debe de ser la comunión con nuestro Dios. Los programas simplemente facilitan el proceso, pero hay que enfatizar el acceso que esas reuniones proveen, no tanto la actividad. Las disciplinas simplemente proveen estructura, pero hay que enfatizar la delicia de estar en la presencia de Dios, no el deber, no de que es un deber tuyo, un deber mío, porque Dios nunca nos exigió, nunca Él nos pide. Es más, aún cuando damos, Él dice, Dios ama al dador alegre. Dice, no por tristeza ni por necesidad. Por eso Dios no acepta una ofrenda cuando la damos por obligación. Y también una oración. El ser disciplinado no quiere decir que tenemos que verla como una obligación, sino tenemos que verla como una delicia, como algo hermoso de estar en la presencia del Señor, no un deber. Y cuando usted hace eso, algo sucede en nuestro corazón y empieza usted a meterse en una conexión con Dios, porque no es obligación. Dios le empieza a ver como mi hijo me ama, mi hijo quiere realmente que yo esté con él. Y realmente es lo que Dios quiere, que vengamos con el corazón, que vengamos con todo nuestro ser. Ahora, vamos a hacer una reflexión, vamos a practicar. ¿Qué les parece? Los invito. Mire, primero recuérdese a quién está orando. ¿Qué pasa cuando usted se recuerda a quién está orando?
Y sabemos que cuando oramos le estamos orando a Dios, pero muchas veces venimos nada más así y entramos y empezamos a hablar, y empezamos a orar nuestra oración, pero realmente no estamos conscientes a quién estamos orando. Porque mientras usted hace ese acto de conciencia, ¿quién le está orando? Usted se va a encontrar alabando el nombre del Señor, expresando cuánto usted le ama, expresando cuánto usted le adora, expresando su glorioso nombre, sus obras, sus maravillas, alabándole por su carácter, su hermosura, dándole gloria por el poder que Él tiene, por las obras que Él ha hecho, las maravillas que ha hecho. Entonces, cuando usted empieza a conectarse, usted se pierde en su presencia, se conecta. Pero vamos a practicar eso. Vamos al Salmo 100, uno de mis favoritos, Salmo 100. Y vamos a usarlo para practicar esto. ¿De acuerdo, hermanos? Usted lo hace ahí en su casa y yo lo hago aquí. Y lo voy a guiar de una forma que cómo usted se puede conectar con Dios. Usted puede usar una escritura, puede usar sus propias palabras o puede usted usar esto como un patrón, igualmente como el Padre Nuestro. El Señor nos dejó un patrón. Pero fíjese, vamos al Salmo 100 y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres. El salmista está hablando, cantarle con alegría, no por obligación, no por necesidad, con alegría de corazón. Y verso 2 dice: servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No vengas enojado, no vengas porque tengo que orar y por qué, ¿verdad? Y fíjese, el Salmo 100 trata de la adoración al Señor. Y justo en medio de ese salmo vemos la base para la adoración. ¿Okay? Comienza el salmo reconociendo, en venir con alegría, en venir con gozo a la presencia de Dios. Pero fíjese el salmo, ahí el verso 3, fíjese lo que dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tres cosas que nos está enseñando ahí de Dios. Número 1, dice: Jehová es Dios. Él es Dios. Aquel quien no hay mayor más que Él. No hay nadie más que Él. Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. Él es el único Dios verdadero. ¿Ya pensó en eso? Ahora, ¿cómo afecta esta realidad a tu oración? Él es Dios. Él es supremo. Piensa en este salmo. Ok, ahora vamos al otro. Dice: Él nos hizo y no a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Él hizo todas las cosas, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, y aún nosotros. Ahora, incluyendo a usted, incluyendo a mí, ¿qué significa eso? Significa que usted y yo somos de Él. Wow, Él es nuestro creador, somos de Él. Él es nuestro dueño. Ahora, estamos conectando con Él porque Él nos hizo. Y hay algo de Él en nosotros. Tienes tu espíritu, aparte algo puso en nuestras vidas, en nuestro ser, que somos de Él. Y ese sello del Espíritu Santo, usted lo tiene, tú lo tienes en tu corazón. Ahora, la pregunta es: ¿cómo afecta esa verdad en tus oraciones? Que Él es tu creador. 3, dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Apropéelo. Él es mi pastor. Dígalo, Él es mi pastor. Él nos provee protección. Así que estamos conectados con Él porque Él se preocupa por nosotros. Somos sus ovejas, somos su pueblo. Ahora, reflejen eso. ¿Cómo afecta esta realidad a tus oraciones? Saber que tú eres de Él. Tú eres de Dios y Él es tuyo. Qué hermoso. No solamente tú le perteneces a Él, sino Él
te pertenece a ti porque tú lo has hecho, Señor. Él es tu creador. ¿Ok? Ahora vamos a otro nivel más alto de conexión. Mire, el Salmo, el Salmo 100 termina con algunos de los rasgos del carácter de Dios. Ya que te metes y estás conectado con Dios, porque Él es tu Dios, porque Él es tu creador, porque Él es tu pastor, y ahora estás conectándote. ¿Ves cómo te conectas en la oración? Estamos entrando en una conexión con Dios. Y eso siempre yo recomiendo a mis hermanos. Pidamos al Señor que nos dé una conexión fuerte con Él, algo fuerte con Él, una conexión fuerte, para que cuando entremos en la oración podamos entrar a su presencia. Porque antes de entrar a su presencia tenemos que conectar. Es como que estás tomando el teléfono, ¿verdad? Tienes que marcar el número para conectarte con Él y Él te va a contestar. Y cuando ya te contesta, entonces puedes tú meterte a la presencia, a la mente de la persona, en una conversación y luego en comunicación. Pero fíjese lo que dice el Salmo, el verso 4, y dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Y luego el verso 5 termina con los rasgos del carácter de Dios. 3 caracteres. Y dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Bueno, el primer carácter es: Él es bueno. ¿Que no Dios ha sido bueno con usted? Levante su mano, diga amén. Amén, hermano. Dios es bueno con usted. Ahora, reflexione en esa bondad. ¿Cómo usted ha recibido la bondad de Dios? Aparte de la salvación. Ay, Dios es tan bueno. Y dice, el salmista dijo: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno. Tómese su tiempo para alabarle y agradecerle por esa bondad. Y luego dice: porque para siempre es su misericordia. Él es misericordioso. Él es amoroso. Ahora, reflexione en ese amor por ti. Todo lo que Él ha hecho por ti. Fíjese, si todo lo que hubiese Él hecho es morir por nosotros en la cruz, es todo lo que Él tenía que hacer. Pero Él sigue bendiciéndonos. Él tiene misericordia. Aun cuando le fallamos, cuando pecamos contra Él, Él tiene misericordia. ¿Verdad? Ahora, tome un tiempo para alabar en eso. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? Ahora, tercero, dice: y su fidelidad para todas las generaciones. Él es siempre fiel. Él es fiel. Reflexione sobre su fidelidad en tu vida. Tómate un tiempo para alabarle por toda la fidelidad. Dios, aunque tú le has fallado, aunque yo le he fallado, aunque le fallamos a Dios, Él permanece fiel. Dice, aunque tú eres infiel, aunque le fallemos, Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él es un Dios fiel. Por eso Él ama al que Él es fiel a Dios. Ahora, vamos a entrar en una conexión posicional. Y les voy a dar unas escrituras. Y quiero que las escriba y luego las use en su oración. Fíjense, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. No lo tengo en la pantalla ahí, parece, pero dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjese. Y luego dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. ¿Por qué? Por la razón que Él fue tentado, pero nunca pecó. Y eso pues dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, es reconocer que a través de Jesucristo, que era 100% hombre y 100% Dios, debido a su muerte, nosotros podemos entrar, acercarnos al trono de la gracia con confianza o confiadamente. Ahora, tómese un tiempo para alabar al Señor por esa relación con Él. Este acceso directo a Dios, Cristo se la está dando porque usted ahora está relacionado con Cristo.
Ahora, allá en Mateo 6:9, cuando el Señor les dijo que oraran Padre nuestro, esa conexión es personal. Les enseñó a los discípulos, ya Dios no existe en una galaxia lejana de nosotros o en una dimensión lejos de nosotros que inalcanzable para el ser humano, sino Él dijo, Padre nuestro, que viene a decir esto, que usted y yo ahora tenemos una relación, somos familia de Dios y Él es nuestro Padre, Él es tu Padre, usted es su hijo, yo soy su hija. Perdón, yo soy su hijo y usted es su hija. Bueno, usted sabe lo que estoy diciendo, hijos y hijos, ¿verdad? Todos somos familia, somos hijos de Dios. Y entonces ahora tome tiempo para alabarle. ¿Siente esa conexión? Es su padre. Dígale, Abba Padre, papi. Abba quiere decir papi y padre. Dígale, Abba Padre, cuánto te amo. Gracias por tu amor. En Salmo 62:8, no lo puse en la pantalla, pero el Salmo 68 dice que Dios es nuestro refugio. La conexión con Dios es práctica. Él es nuestro refugio y nos protege, dice la Biblia, como una gallina bajo las alas tiene a sus polluelos, los protege. Estamos relacionados con Él porque Él es nuestro protector y nos cuida, nos ama. Ahora, tome un tiempo para pensar cómo Dios lo ha cuidado, Dios lo ha guardado de calamidades, de accidentes y de muchas cosas, ¿verdad? Él es digno de la gloria, Él es digno de la alabanza, Él es digno de confianza. Y hermano, todo lo que hagamos, los podemos dar crédito a Él, gloria a Él. Cuando usted encuentra esa confianza, entrar a su presencia, entonces ahí puede encontrar descanso y esperanza, pero solo en Cristo. Amén. So, esa es una conexión posicional sobre la posición que Cristo nos ha puesto, ¿verdad? Es como mantenernos en la posición de justicia, la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Él nos la puso en nuestro corazón, pero ahora es nuestro deber de permanecer, de caminar, de obrar en esa posición de justicia, como la victoria. Jesús ya tuvo la victoria. Y ya nosotros no tenemos que pelear. Cristo ya la ganó de una vez por todas. Pero nosotros, ¿cuál es nuestro deber? De quedarnos parados sobre la victoria de Cristo. Quedarnos firmes poniendo toda la armadura de Dios, dijo el salmista. Perdón, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ahora, ya que nos conectamos, que hicimos conexión, una conexión por quien es Él, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestra esperanza, ¿verdad? Y una conexión posicional porque es nuestro Padre, porque es nuestro pastor, porque es nuestro protector, porque es nuestra sombra, porque es nuestro pan, etcétera, etcétera. Y podamos seguir dando todas estas conexiones con Él, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a su presencia. Después que conectamos, ahora vamos a entrar a su presencia. Así que ya hablamos del primer punto que queríamos hablar, de conexión. Ahora vamos con el segundo, que es de entrar a su presencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer cuál es la base por la cual podemos venir a su presencia. ¿Cuál es la base? Ya dimos una pista anteriormente. La base es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Fíjese, al usted empezar a meterse a su presencia, empieza a visualizar, empieza a ver todo lo que Cristo sufrió. Desde los látigos que le arrancaban su carne de su cuerpo, de su espalda, por esas llagas, por esas heridas, Dios te cura, Dios te sana. Por esa corona que se fue forzada en su sien, en su cabeza y penetró quizás hasta su cerebro. Y por esa corona, Él tomó tu maldición sobre Él. Al desnudarse, Él te cubrió con su justicia y cubrió tu desnudez en pecado. Y empiezas a ver los clavos que fueron penetrando sus manos santas y sus pies. Todo el sufrimiento que Él sufrió por usted y por mí. Cuando empiezas a hacerlo eso,
entras a la presencia, viniendo a Él humildemente, pero con una audacia, con confianza al trono de la gracia. En la oración, ahí, cuando miras ese momento, cuando miras la base, la razón por qué tú tienes el derecho de orar, porque Dios te ha dado ese derecho como hijo, es porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, por ese sacrificio, por usted. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero apropie eso ahora, diga, porque de tal manera Dios me amó a mí, por ti. Cuando usted hace eso, usted está teniendo en conciencia todo lo que Cristo sufrió y no tiene otra más que confesar su necesidad de perdón, confesar que usted lo necesita, confesar que usted necesita ayuda de Él, confesar que sin Él no puede seguir adelante. Eso lo lleva a su presencia en una forma humilde, contrita, un espíritu quebrantado. Mire, allá en Isaías 6, 1 al 8, hay una visión que Isaías vio. Y él vio al Señor sentado en su trono, alto y exaltado. Y causó una reacción tremenda en el interior de Isaías. Y él escribe sobre esta experiencia y da sus reacciones allá en el verso 5. Se lo voy a leer, no está en la pantalla creo yo, pero en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínense el impacto. Se sintió como el peor pecador, se sintió como el inmerecedor que estaba en la presencia de Dios. Él no solamente estaba, sino estaba viendo el cielo abierto y vio al Señor sentado en su gran trono. De tal manera que dijo, ay, estoy como muerto, no puede ser esto, me muero. Pero causó un cambio en su corazón al ver esta visión, al estar en la presencia de Dios. Y en el verso 8 dijo él, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién iré por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Pero hermano, ¿sabe qué es la hermosura de esto? Que usted y yo no tenemos que ver esa visión. No tenemos que tener una visión para entrar a ese trono que Isaías vio. Él vio a Jehová sentado en un trono alto y enaltecido. Él vio y causó un impacto en su corazón. Pero usted y yo, hermano, podemos entrar a la presencia de Dios gracias al Señor Jesucristo. Gracias por su sacrificio. Gracias a su sangre, porque Él murió por usted. Ahora usted y yo tenemos acceso a ese mismo trono que Isaías vio. ¿Y cómo tenemos acceso a ese trono? Por medio de la oración. Al entrar en su presencia, después de conectar, podemos reflejar en lo que Él ha hecho por usted y por mí, y nos metemos a ese trono y que está enaltecido a través de la oración. Una vez más, vamos a Hebreos 4:14, porque son algo que tenemos que tener en nuestra conciencia, todo lo que Él hizo por nosotros, que eso nos da derecho de orar. Eso, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos da derecho a ser hijos de Dios, como dice allá en Juan capítulo 1. Pero fíjese lo que dice una vez más. Voy a leer Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Él es nuestro sacerdote, y nosotros somos sus sacerdotes. Y el deber de un sacerdote era de siempre orar, reconciliar al hombre con Dios y traer a Dios hacia los hombres. Ese era el deber de un sacerdote. Y usted y yo somos real sacerdotes. Pero aquí nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Profesión de qué? De sacerdotes.
Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, Él te comprende, hermano. Lo que tú pasas, nuestras tentaciones, nuestros problemas, los problemas de la vida, las enfermedades, etcétera. Él fue tentado en todo aspecto, pero no pecó. Él nos comprende. Él entiende lo que estamos pasando, lo que sentimos, pero Él no pecó. Y ahora, acercanos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, allá en Efesios 3:12 es como que acompaña esta escritura el apóstol y dice, en a quien tenemos seguridad, ¿en quién? En Cristo Jesús, y acceso con confianza por medio de la fe en Él, solamente por Cristo. Ahora, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Él le aseguró a sus discípulos de su constante presencia. Y dijo Él, y ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allá Mateo 28, verso 20. Entonces, si Él está siempre con nosotros, quiere decir que noche y día, lunes a domingo, 24 horas al día, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, en todo tiempo, Él está contigo. Él está con nosotros. Entonces, fíjese, si Él está con nosotros, hay que examinar nuestra vida de oración, porque quiere decir que donde quiera que estemos, podemos orar. Amén. Y si Él está con nosotros, tenemos esa conexión siempre. El Espíritu está dentro de nosotros. En cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, nosotros podemos orar. Entonces hay que examinar nuestras vidas de oración. Si refleja esa creencia de que Él está con nosotros siempre. Piensa en eso. Refleja tu vida de oración. Refleja en esa creencia, en esa verdad, en esa realidad de que Dios está contigo siempre. Si no, pues hay que ajustar nuestras vidas y nuestras prioridades. ¿Okay? Así que ya hablamos de meternos, de conectarnos con Él. Ya hablamos de meternos a su presencia después de conectarnos. Y ahora, cuando estamos en su presencia, ahora ahí es donde vamos a hablar con Él. También estando atento y alerta mientras escuchas y esperas también lo que el Espíritu Santo te diga. Y mientras tú escuchas y pones atención al Espíritu Santo, te vas a encontrar ocupado en todo tipo de oración y peticiones, acción de gracias, súplicas, peticiones, intercesiones. Ahí en la oración vas a expresar tu dependencia de Él y el deseo de trabajar en cooperación con Él. Cuando te metes a la presencia de Dios, la importancia, yo le digo a mis hermanos, cuando he enseñado la oración allá en la iglesia, es que cuando estamos en la presencia de Dios como Isaías, dijo, soy pecador. ¿Y qué fue lo que él dijo? Soy de pueblo de mal habla, gente que hablaba malas palabras, o él hablaba malas palabras. Soy labios sucios, dijo él. Entonces, cuando entras a la presencia de Dios y estás ahí en la presencia, de repente empiezas a reconocer, el Espíritu empieza a enseñar áreas de tu vida que todavía no estás a cuenta con Él. ¿Y qué pasa? No tienes nada más que decir, sí, Señor, estoy de acuerdo que te he sido falto en esta área de mi vida. Dios te refleja algo en tu corazón. Dios te muestra algo y que tu dependencia de Él y le pides perdón. Puedes decir, sí, Señor, perdóname. Porque déjame decirte ahí entre paréntesis. Okay, déjame decirte esto. Cuando estás en la oración, entras a la presencia de Dios, el pecado no puede estar en la presencia de Dios.
Entonces por eso Dios quiere sacártelo de ahí, porque ese pecado ya no es tuyo, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio con su propia sangre por ese pecado. Pero a veces lo escondemos, no lo confesamos. Entonces, cuando, cuando Él te dice esta área de tu vida, o este pecado, o esta actitud, o, o esto que hiciste, entonces te redarguye el Espíritu Santo y te trae al arrepentimiento. No te lleva a la condenación, porque si te lleva a la condenación, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a traer hacia la cruz del Calvario, a que vengas a la cruz, a la cruz y recibas una vez más, que se lo entregues al Señor y recibas limpio, una limpieza espiritual, si se puede decir así, de ese pecado, cuando lo confiesas. Porque si tú no lo confiesas, entonces no estás de acuerdo con Dios. Estás diciendo, no, lo que hice, lo hice, pero pues no es pecado. Entonces no estás de acuerdo. Dios no puede perdonarte con algo que tú no estás de acuerdo que es pecado. Pero cuando el Espíritu Santo te lo trae a tu conciencia, esto necesitas, hiciste esto te hace falta. Entonces ahí cuando tú dices, sí Señor, estoy de acuerdo, pero es solamente cuando entras a tu presencia. Por eso es importantísimo adorar a Dios antes de confesar. Hay veces que uno empieza a confesar rápido porque lo que ya lo sabes, pero hay cosas que Dios quiere muy profundas de nosotros, que Él quiere sacar de ti, perdonarte, limpiarte, librarte, pero cuando lo escondes, cuando el Espíritu Santo te lo trae a la mente y lo ignoras, es como que le estás diciendo, ahí no vayas, Señor, ahí no, eso es solamente yo, ese es mi secreto. Entonces ahí, cuando tú lo escondes, pues Dios no puede hacer nada porque Él no va a violar tu propia voluntad, tu libre albedrío. Entonces, cuando entras a la presencia, empiezas a expresar, perdóname por esto y por esto y por, estoy de acuerdo, Señor, te hice, te fui falto en esto, perdóname. En ese momento, amén, ahí puedes tú interceder por aquellos, porque Dios te va a traer algo en tu corazón de un hermano, de tu familia, de la iglesia, del pastor, de tu siervo, lo que sea. Dios te va a empezar a guiar a lo que tú tienes que pedir, una conversación con Él. Ahora, Dios no limita su comunicación con Él a temas específicos y palabras o formas o estilos de oración. Él está abierto y deseoso a todo tipo de oración. Lo que Él quiere, su objetivo de Dios, es que usted y yo tengamos comunión con Él, de que le hablemos con Él. No solamente nos limita a ciertas cosas. En ningún tiempo, en ningún lugar es inaceptable para Él. A cualquier momento puedes orar sentado, puedes orar acostado, puedes orar de rodillas, puedes orar en la iglesia, puedes orar en tu trabajo, puedes orar manejando. Todo tiempo Dios quiere que tú estés en comunión con Él. Ahora, vamos a leer unas escrituras para que se den cuenta de las varias oraciones que Dios nos pide que hagamos. ¿Ok? Vamos ahí a Efesios capítulo 6, verso 18. Me imagino que usted ha leído mucho eso las últimas semanas porque hemos hablado de la armadura de Dios. Y dice el verso 18, el 18 de Efesios 6, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Era una oración para afirmar a los santos, porque las acechanzas del diablo, recuérdense en el verso 10, está motivándonos y diciéndonos que estamos en una guerra espiritual y hay que permanecer firmes, que Dios nos va a dar la victoria, que reconozcamos que estamos peleando no con sangre ni con carne, sino contra principados, es el enemigo. Y luego nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Y por eso está diciendo, y orar siempre firmes, constantes. Es una razón de oración. Ahora, Filipenses 4, 6 al 7 dice también, por nada estéis angustiados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todos los entendimientos, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí él estaba diciendo que oráramos para estar firmes en el Señor, firmes ahí.
1 Timoteo 2:1, otro tipo de oración. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué se dio cuenta de esos 3 versículos? Bueno, es que en cada situación Dios nos está exhortando a participar en diferentes tipos de oración. Hay muchos tipos de oración y no vamos a entrar en los tipos que hay, pero hay muchos tipos de oración. Entonces, si no, empezamos a meternos a su presencia, si no nos comunicamos, si no nos metemos a su presencia y no empezamos a dejar que el Espíritu nos guíe, entonces vamos a estar limitando a Dios. Ahora, pregunta es esta. ¿De qué manera podría limitar tu comunicación con Dios en situaciones similares a las que hemos leído en esas 3 escrituras? ¿De qué manera? ¿De qué manera podrías entrar en ranuras o en una rutina de oración? Porque a veces estamos atascados y yo personalmente a veces tengo que estar consciente porque a veces pido por lo mismo y las mismas palabras y digo, bueno, si yo me aburro de decir lo mismo, imagínense si Dios me está escuchando por la misma cosa. O sea, algo me falta en mi oración. Entonces, podemos entrar en una rutina, pedirla por las mismas cosas y quizás Dios ya dice, ya pediste suficiente en esto, espera en Jehová, espera. Entonces, estamos en una rutina. Ahora, ¿de qué manera eso tiene a afectar tu relación con Él? De cómo, la forma que tú le oras. Ok, quizás ya lo pensó. Ahora, la eficacia de la oración requiere una relación personal. Quiero reforzar eso. Por lo consiguiente, si queremos tener un ministerio de oración, ya sea personal o en nuestra casa, o como grupo, o cualquier, o en la iglesia aún, entonces necesitamos fortalecer 3 áreas y tienen que ver con los principios o los puntos que hemos hablado. El primero es fortalecer ese sentido de conexión con Dios. Si en tus oraciones no empiezas a conectarte, entonces tienes que trabajar en eso. Y como te enseñé en el Salmo 100, puedes agarrar el Salmo 23 y empieza a conectarte de esa forma. O el Salmo 8, o el Salmo 27, o el Salmo 91, o el Salmo 121, o el Salmo 103, o el Salmo 100. Es un patrono que te empieces a meter, fortalece ese sentido de conexión con Dios. 2, enfocarte en venir a la presencia del Señor. Enfócate a entrar a la presencia de Dios. Y 3, fomentar la verdadera comunicación con Dios. Una comunicación verdadera. Porque una comunicación no es solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá. Pero no esperes que Dios te hable audiblemente, sino espera en tu corazón. Él te va a llevar, el Espíritu Santo te va a guiar. Cuando te metes a la presencia, de repente vas a empezar a orar por personas que jamás pensabas que ibas a orar. Y así es que a veces Dios, en mis devocionales personales, en la mañana y en la tarde, hay personas que vienen a mi mente que ni siquiera yo andaba pensando, pero vienen. Y a veces yo los llamo, si es que tengo su teléfono, a veces no los conozco, o a veces voy en la calle y Dios me muestra, ora por ese camionero, ese conductor de camión, ora por ese carro que va ahí, la persona que va en ese carro. Entonces yo empiezo a orar, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me muestra, tienes que orar ahí, porque Él siempre va a pedir nuestra colaboración con Él. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar a unas evaluaciones personales, ya para terminar. Una evaluación personal. Vamos a hacer unas preguntas y quiero que se conteste usted ahí donde está. ¿Listos? Ahora, número 1. ¿Estás modelando todo lo que estos 3 principios que hemos aprendido mientras oras? Bueno, si no,
¿Qué puedes hacer para nutrir este tipo de relación con el Señor en tu propia vida? ¿Ya lo pensó? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estás enseñando sobre la oración? ¿Estás enseñando sobre la oración de esta manera a tus hijos, a tu grupo o a otros? Si no, ¿qué puedes hacer para nutrir este tipo de relación con el Señor en la vida de otras personas? ¿Qué puedes hacer, hermano? ¿Cómo puedes ayudar a que conecten con Dios, a que entren a su presencia y que se comuniquen con Él? Fíjese, estoy haciendo comunicación, no solamente una habla, una comunicación con Él. 3. ¿Está estructurado tu altar en tu hogar o tu grupo de oración, tus reuniones o tus programas con este énfasis de conectarte, de entrar a su presencia y de comunicarse con Él? Si no, ¿qué puedes hacer para promover esto en tu hogar, en tu casa o en tu propia vida o en la vida de otros con el aspecto de la oración? 4. ¿Estás promoviendo la disciplina de oración como parte de la relación con el Señor y no simplemente como un deber? ¿Estás empujando a la gente? Pues es tu deber, es tu deber y es tu deber. O estás promoviéndolo como una parte de relación con el Señor, de la delicia de estar a su presencia, lo hermoso que es estar en su presencia. Yo creo que el Señor modelaba eso. Por eso los discípulos dijeron, wow, ¿cómo ora el Señor? Se levantaba antes que todo y oraba horas. Oraba por lo menos 3, 4 horas antes de que comenzara su día. Y cuando comenzaba su día, de repente miraba a un ciego sano en segundos. Duró 3 horas orando y un segundo sanando. Así. Ese es el poder de la oración. Tienes que pasar tiempo en oración para que esa virtud Dios te use. Porque en un segundo Dios sana, en un segundo Dios responde, pero tienes que pagar el precio, tienes que orar antes. Muchas veces quieren la gente pasar un minuto en oración y quieren pasar todo el día haciendo la obra de Dios, orando y que Dios responda. No, no, no. Es al revés. Tienes que pasar horas en oración para que en un segundo Dios pueda obrar por medio de ti. Ahora, recuérdese, no solamente moverlo como un deber, sino como una delicia, como una parte de relación. Es tu papi celestial, es your Abba Father, es tu rey, es tu Dios, es tu redentor, tu salvador. Ahora, si no estás haciendo eso, ¿qué herramientas puedes ofrecer a las personas, a tu familia, para ayudarles a fortalecer este sentido de conexión con Dios, para centrarse a la presencia de Dios y para fomentar la verdadera comunicación en la oración? ¿Qué puedes hacer? Bueno, hermanos, esto es esta lección que requeremos una relación personal con Dios. Es muy diferente cuando eres impersonal que una relación personal, una intimidad que debe de haber con Dios. Y hay que establecer esto en nuestras oraciones, de conectarnos. No solamente entrar y empezar a hablar. No, no, hay que conectarnos. Porque créamelo, el máximo después del trabajo, ¿no? Traemos todo lo que ha pasado en nuestras vidas, la lucha de la vida, los problemas, mil cosas que traemos en la mente y queremos solamente llegar así. No, no, tenemos que conectarnos con nuestro Señor, quitar todo eso, que el Señor nos despoje. Por eso hay que adorar, por eso alabamos, por eso adoramos. Y todo eso empieza a quitar todo ese agobio, ese peso, y nos conectamos con el Señor, como enchuflarnos con la electricidad. Y después de enchuflarnos con la electricidad, entonces encendemos el switch de prender y estamos en su presencia y damos luz. Y al estar en su presencia, ahí es cuando empezamos a hablar, comunicarnos con Él y decirle, Padre, aquí estoy y te presento esta. Vengo delante de ti
por mi hermano que está pasando por esta lucha, que está pasando por esta prueba. Vengo a ti por mi hijo que necesita tu ayuda. Vengo a ti por mi hermana, por mi cuñado o por mi amigo que necesita sanidad, etcétera, etcétera. Ahí, cuando entras a la presencia, cuando capturas el oído de Dios, es cuando puedes exponer todo esto. Bueno, hermanos, espero que esto sea de bendición para usted, que lo aplique en su vida, hermanos, porque de nada le va a servir escuchar y no aplicarlo. Levante sus manos y vamos a entrar a la oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran poder, tu gran amor, tu gran misericordia. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar. Nos llevarás, Señor, ahí a tomar agua, en esas aguas calmadas. Confortarás nuestra alma y nos guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí y en la presencia de mis angustiadores. Y ahí tomas el cuerno de aceite de tal forma que mi copa esté rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gracias, Señor, por ser nuestra salvación, por ser nuestra luz. Gracias por ser nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta tarde a conectarnos contigo. Tú eres nuestro Padre. Al entrar a tu presencia, tú eres, Señor, todo para nosotros. Que entremos en tu presencia y ahí deleitarnos y decirte lo que nuestro corazón tenga, Señor. Y pararnos en la brecha por otros, por el perdido, por nuestro ser querido, por nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu pueblo sea bendecido con esto que tú nos has dado, estas herramientas, que las apliquemos en nuestras vidas, que podamos crecer en ti, Señor. Bendice a tu pueblo. Si hay alguien enfermo ahí donde está, en estos momentos, póngase su mano, ahí donde le duele, ahí en el síntoma. Si es la cabeza, si es el hombro, corazón, donde quiera, ahí ponga ahí en estos momentos. Padre Celestial, en tu nombre, extiende tu mano sanadora. Ahí, Señor, en ese dolor. Obra ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahí ahora, Señor. Aleluya. Que virtud salga de ti, Dios mío, y toque a tu hija, a tu hijo, en esa área de enfermedad. Si hay una necesidad, Señor, en estos momentos, confiesa su necesidad. Confiésala, dígale lo que necesita ahora. Dígalo. Señor, necesito esto. Dígalo. Ahí va. Señor, en tu nombre, escucha la petición de tu hijo, de tu hija. En el nombre de Jesús, te pedimos. Tu palabra dice que hay que venir con exponer nuestras peticiones, nuestras necesidades, por todos los hombres, por nuestros hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, da respuesta ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, que Dios me los bendiga una vez más. Muchas gracias por sintonizarnos. Les amamos, les extrañamos. Y muy pronto, hermanos, vamos a estar juntos una vez más, alabando su santo nombre. Y la próxima semana vamos a hablar sobre el propósito de la oración, sobre el propósito correcto de la oración. Así que los invito a que se sintonicen el próximo miércoles. Y si quiere escuchar esta enseñanza desde el principio de la introducción, escúchela, ahí está en Facebook. Y esta enseñanza va a estar también ahí y las consecuentes también van a estar ahí. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y hasta pronto. Y adelante la orden del Señor. Amén.